Perfecto, entonces buenos días chiquillos, buenos días Alan, buenos días Camila, buenos días Patricio. Vamos a comenzar entonces con un nuevo contenido en el fondo. Recordar que las clases pasadas, desde que comenzamos agosto, el segundo semestre, comenzamos a trabajar lo que era el periodo de ensayos constitucionales, ¿verdad? Esto lo trabajamos a través de un video de un capítulo, el capítulo número 5 de Algo habrán hecho por la historia de Chile, ¿verdad? Luego la segunda semana también trabajamos una guía de análisis de video que ustedes tenían que enviar, bueno, tienen que enviar hasta el día de hoy, por si acaso, esa es la fecha en el fondo de entrega. Y veíamos en el fondo que estos ensayos constitucionales nos hablaban un poco de este proceso de la organización de la República, ¿cierto? Que iba desde el año 1823 hasta el año 1830. Dicho eso, bueno, analizamos un poquito qué es lo que era una constitución, ¿verdad? Esto lo vamos a ir pasando más o menos rápido porque son cosas que ya pudimos trabajar en las clases anteriores. Durante el primer periodo vimos que desde el 23 hasta el 26 entonces estaba Ramón Freire y Egaña, los cuales levantaban la primera constitución como la constitución moralista, ¿verdad? Esta constitución fracasaba y en el fondo se daba paso a un nuevo gobierno, que era el de Manuel Blanco Encalada, desde el año 26 hasta el 27, ¿verdad? Ellos levantaron una nueva constitución junto de la mano de José Manuel Infante. Esta constitución era de carácter federal, ¿verdad? Eso significaba que querían dividir el Estado chileno en varios estados, ¿verdad? Que tuvieran cierto poder independiente. Esta constitución tampoco funcionó, ¿verdad? Y se dio paso a una siguiente, una tercera constitución de este periodo, en el cual Francisco Antonio Pinto, desde el 28 hasta el 29, junto a José Joaquín de Mora, establecieron una nueva constitución, la cual sería la constitución liberal, ¿verdad? Ninguna de estas tres constituciones en el fondo se pudo dar específicamente, ninguna de estas tres constituciones logró consolidarse como la primera constitución del Estado Nacional en Chile. Y en 1830 se dio lo que conocemos como la batalla del Ircay, ¿verdad? Una vez que se da la batalla del Ircay en 1830, los conservadores asumen el poder el año 1831 y aquí comienza este periodo que vamos a denominar como el periodo de República Conservadora, ¿verdad? Hablamos de este periodo de República Conservadora cuando hacemos referencia al periodo posterior a los ensayos constitucionales, el cual comienza el año 1831 y finaliza el año 1861. Es decir, que hablamos de esta República Conservadora durante 30 años. Estos 30 años cuentan con 3 presidentes. Cada uno de estos presidentes trabaja en su cargo aproximadamente 10 años, ¿verdad? Hablamos entonces de una república conservadora en la cual existen 3 decenios. Y cuando hablamos de los decenios nos referimos a periodos presidenciales que duran 10 años, ¿perfecto? Entonces, antes de comenzar con esta clase en particular y de comenzar ya a ver los contenidos específicos de esta república conservadora, vamos a iniciar con un breve video que nos va a hacer una especie de introducción, ¿verdad?, a esta temática. Entonces voy a compartir ahora un video de YouTube, chiquillos, y necesito que me ayuden para saber si es que escuchan bien el audio, ¿perfecto? Entonces le vamos a poner pausa al principio. Se va a demorar un poco porque como estamos grabando, siempre funciona un poquito más lento la plataforma. Así que vamos a ir viendo. Lo voy a pausar primero, le vamos a bajar un poco la calidad para que lo podamos ver sin cortes. Y por su parte, cuando le ponga play, necesito que me confirmen si es que escuchan el audio, ¿perfecto? La República Conservadora. La República Conservadora fue un periodo de... Chiquillos, necesito que me digan si es que escuchan bien el audio del video, por favor. Alan, Ana o Patricio. Vale, Alan, muchas gracias. Vamos entonces con esto. Tiempo que se extendió desde 1831 a 1861 y se destacó por un fuerte autoritarismo político e ideales conservadores, los cuales favorecían las tradiciones y eran adversos a cambios políticos radicales. Para comprender este periodo de tiempo es necesario tener claro el escenario político que se originó en el país
luego de que éste lograra la independencia. La estructura social que se desarrolló en el país luego de obtenida la independencia. En esta parte, en el fondo, lo que hace es retroceder un poco en el tiempo, ¿verdad? Hablamos de que la República Conservadora abarca los periodos desde 1831 hasta 1861 y en el fondo lo que hace en este escenario político luego de la independencia es que viaja hasta 1810, es decir, 30 años antes, y comienza a desenvolver un poco la historia desde ese proceso que en el fondo es lo que marca lo que viene posteriormente, ¿verdad? Alan, ¿tenías alguna duda? ¿Eso le pasa a los demás chiquillos? Patricio, Camila, Ana, ¿algunos estaban viendo el video bien o les pasaba lo mismo que a Alan, que se les repetía constantemente? De todas maneras, voy a publicarles el link de YouTube. Entonces, si es que no se les reproduce bien desde la plataforma, pueden acceder a YouTube para ver el video. Vamos a ponerlo de nuevo entonces, chiquillos, pero necesito que me digan si es que lo pueden ver bien o no. La República Conservadora. La República Conservadora fue un periodo de tiempo que se extendió desde 1831 a 1861 y se destacó por un fuerte autoritarismo político e ideales conservadores, los cuales favorecían las tradiciones y eran adversos a cambios políticos radicales. Para comprender este Alan, periodo cuidado de con el tiempo, vocabulario, porfa. Recordar que las clases están siendo grabadas y van a ser subidas a YouTube. Así que ojo con las palabras. Alan, te envié el link de YouTube. Puedes acceder al link de YouTube a través del chat y así puedes ver el video desde YouTube y después vuelves a reingresar a la clase. Eso es como la solución que podrías tener en tu caso. Los demás chiquillos no me confirman si es que pueden ver el video o no, así que voy a asumir que sí lo pueden ver y por eso no responden. Así que voy a ponerle play nomás, chiquillos. es necesario tener claro el escenario político que se originó en el país luego de que éste lograra la independencia. La estructura social que se desarrolló en el país luego de obtenida la independencia en 1818 mantuvo una estructura similar a la época colonial, en la cual la élite española fue reemplazada por la élite criolla. Esta élite lideraba la discusión política de la época. Sin embargo, existieron diferencias al interior de esta, lo que generó dos bandos de opinión, la tendencia liberal y la tendencia conservadora. La tendencia liberal estaba formada por los pipiolos, grupo compuesto por jóvenes profesionales como médicos, abogados, comerciantes e intelectuales, quienes luchaban contra la hegemonía de la Iglesia Católica, la instauración del gobierno democrático y la igualdad entre las provincias chilenas. También estaban formados por los federalistas, quienes solían actuar en alianza con los pipiolos. Consideraban que el Estado debía organizarse con una descentralización política y una semi-autonomía económica, priorizando el gobierno regional por sobre el central. En cuanto a la tendencia conservadora, esta estaba formada por los pelucones, grupo compuesto por la élite terrateniente, quienes tuvieron el poder de la nación hasta mediados del siglo XIX. Se identificaban con un Estado autoritario, centralizado y estrechamente ligado con la Iglesia Católica. Lucharon contra las ideas liberales, aunque defendían el liberalismo económico. Los estanqueros eran comerciantes liderados por Diego Portales, quienes defendían los monopolios comerciales y buscaban terminar con los impuestos sobre las importaciones y sus ganancias. Apoyaban la idea de un gobierno fuerte y centralizado, el cual pudiera terminar con la inestabilidad política y económica. Por último, estaban los o'higginistas, grupo liderado por militares, quienes eran partidarios de O'Higgins y buscaban que éste retornara al poder. Actuaban en alianza con los pelucones y los estanqueros. Tras la derrota de la facción liberal en la batalla de Lircay el 17 de abril de 1830, la cual fue el desenlace de la guerra civil entre liberales y conservadores, se instaura la República Conservadora. Esta consistió en la hegemonía en el poder que tuvo el Partido Conservador
durante 1831 hasta 1861. Según la opinión de algunos historiadores, las reformas que se implementaron en este periodo, en especial las desarrolladas por Diego Portales, detuvieron el esfuerzo creativo de los liberales y sus ideas de participación popular en favor a un fortalecimiento de la figura presidencial y del poder ejecutivo por sobre el legislativo. Los presidentes que estuvieron a cargo del país durante este periodo fueron el gobierno provisional de José Tomás Ovalle, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. El proyecto de la República Conservadora se basó en el autoritarismo, el cual buscaba consolidar el poder del Ejecutivo, es decir, de la figura del presidente. Para lograr su objetivo, se realizaron dos grandes reformas. Primero, la disminución del poder político alcanzado por los militares durante la época de la independencia, y el segundo, la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 legalizó el orden autoritario, reforzando el poder ejecutivo, principalmente gracias a las facultades extraordinarias que obtenía el presidente a cargo. Estas amplias atribuciones se reflejaron en el control del Ejecutivo sobre las elecciones y el registro electoral. También esta Constitución le otorgó un respaldo legal a la política autoritaria del proyecto conservador, el cual pudo establecer su control sobre diversas áreas, como la economía y la cultura, a través de la censura a la prensa liberal y los espectáculos. Esta Constitución consolidó el predominio oligárquico conservador que se mantuvo por 30 años. Sufrió a lo largo del tiempo una serie de reformas que en la mitad del siglo XIX la hicieron más liberal, convirtiéndola en la Constitución que rigió el país por casi 100 años, hasta la promulgación de la Constitución de 1925. Perfecto, chiquillos y chiquillas. Entonces, básicamente, dime, Alan, ¿en YouTube también hablan lo mismo? Eso era lo que te decía, que te había enviado el link de YouTube por el link, por el chat. Entonces lo podías ver desde ahí. No entiendo, estás desde el celular. Ya, bueno, en el fondo vamos a ver lo mismo que vimos en el video en la clase. Era básicamente una especie de introducción a los contenidos que vamos a ver ahora. Así que si no lo pudiste ver, tranquilo. Eh, bueno, básicamente lo que nos hablaba el video, para hacer una especie de resumen, era todo el proceso que se vivió previo un poco a la República Conservadora, ¿verdad? Veíamos que luego de la llegada de los españoles y una vez que el proceso de colonización se da por finalizado, cuando en el fondo el Estado chileno logra su independencia, ¿verdad? En 1810 comienza un proceso de consolidación de la República, ¿verdad? En el cual las diferentes personas que participan de la política ponen sus propios intereses para determinar cuáles van a ser como los caminos que va a tomar el país, ¿verdad? En este sentido, Bernardo Higgins aparece como una de las figuras más importantes y consolidadoras de ese proceso, pero luego de un par de problemas que tuvo con otros políticos de la época también, los cuales le exigían que cancele las deudas que tenía en el fondo con el Estado inglés, Bernardo Higgins tuvo que dar un paso al costado, ¿verdad? Desde ese proceso empieza toda esta etapa de los ensayos constitucionales, ¿verdad? Donde veíamos tres constituciones, la constitución moralista, la constitución federal y la constitución liberal, las cuales no funcionan, ¿verdad? Y llegamos hasta el punto en el cual se genera esta batalla del IRCAI, donde en el fondo se enfrentan liberales contra conservadores, ¿verdad? Liberales en ese momento llamados pipiolos y conservadores en ese momento llamados pelucones. De ese enfrentamiento, en el fondo, logran salir vencedores los conservadores, es decir, los pelucones. Y desde ese año en adelante, es decir, desde 1831 hasta 30 años después, es decir, 1861, nos encontramos con lo que denominamos como la República Conservadora, ¿verdad? Que es el contenido que empezamos a trabajar desde el día de hoy.
En la República Conservadora entonces nos encontramos con 3 gobiernos fundamentales y un pequeño gobierno que se da al inicio de esta República Conservadora, pero que es un gobierno interino, no alcanza a durar ni siquiera un año, por lo cual no se considera como parte importante de este proceso, ¿verdad? Pero sí vemos estos 3 decenios, estos 3 gobiernos que duran 10 años cada uno, en los cuales vemos a 3 figuras bastante relevantes o importantes, bastante fuertes para la política conservadora, ¿verdad? Nos encontramos en primer caso con José Joaquín Prieto, el cual gobierna desde 1831 hasta 1841, en los primeros 10 años de la República Conservadora. Luego nos encontramos con Manuel Bulnes, que gobierna durante los siguientes 10 años, es decir, desde 1841 hasta 1851. Y finalmente nos encontramos con Manuel Montt, ¿verdad? Desde 1851 hasta 1861. ¿Qué es lo importante a reconocer en esta parte? Básicamente el entender que durante la República Conservadora los gobiernos duraban 10 años y por tanto se habla de los decenios conservadores, ¿verdad? Entonces tenemos José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Estos son los 3 gobiernos que se dan en esta República Conservadora. Ahora vamos a proceder entonces a volver a ver este pequeño resumen, ¿verdad? Veíamos que la organización de la República parte desde 1823 hasta 1830, donde se producen estas suertes de ensayos constitucionales, ¿cierto? A propósito de esta tensión entre pelucones conservadores y pipiolos liberales, ¿verdad? Que ya habíamos conversado que no eran todavía partidos políticos, sino que más bien bandos, ¿verdad? Hablamos de bandos políticos y no de partidos, porque todavía no se establecen como partidos propiamente tal. A propósito de estos ensayos constitucionales y esta tensión en el fondo entre pelucones y pipiolos, entonces se produce lo que reconocemos como la batalla del Ircay, ¿verdad? Lo que da paso, a propósito del triunfo de los conservadores, a una república conservadora con 3 decenios, que eran los que veíamos anteriormente, es decir, los gobiernos de José Joaquín Prieto, de Manuel Bulnes y de Manuel Montt. Dicho esto, y ya establecido un poco esta introducción, vemos una cronología de este periodo, ¿verdad? Tenemos aquí una pequeña línea de tiempo, entonces, donde vemos a los 3 presidentes, los 3 decenios. En primer lugar, tenemos a José Joaquín Prieto desde el año 1831 a 1841. Tenemos a Manuel Montt desde 1841 a 1851. Y tenemos a Manuel Montt del 51 al 61, ¿verdad? Aquí es Manuel Bulnes, disculpe. Todo este proceso es denominado entonces periodo conservador o república conservadora. ¿Qué hitos o hechos relevantes podemos recalcar durante este proceso? Bueno, primero nos encontramos con el proceso de la batalla del Ircay, ¿verdad? Que es el hecho o el hito, el acontecimiento que da paso al inicio de este periodo, en el cual triunfan en el fondo los conservadores por sobre los liberales en una guerra civil. Luego se produce la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, desde el año 35 hasta el 39. En el fondo es la primera guerra en la cual nos enfrentamos a el Estado peruano y el Estado boliviano en manera conjunta. Luego sabemos que más adelante nos volvemos a reencontrar en un conflicto bélico a través de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Por otro lado, comienza una especie de revolución tecnológica de la mano de los procesos de industrialización que se comienzan a globalizar, ¿verdad? Llegan desde Europa nuevas tecnologías y esas tecnologías se aplican principalmente a la producción, ¿verdad? Y a la explotación de recursos naturales. Asimismo, se da la revolución de 1851 y de la mano de esta revolución de 1851 surge la cuestión del sacristán, que es un proceso que se da entre la Iglesia y el Estado en 1856, finalizando entonces con una revolución nuevamente en 1859. Todos estos procesos los vamos a ir en el fondo desenvolviendo ahora durante la clase, vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y en cada uno de estos decenios, ¿verdad? De estos gobiernos conservadores. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora vamos a funcionar de esta manera. Cuando yo pregunte si es que hay dudas o consultas, voy a abrir también una pequeña encuesta y ustedes responden simple sí o no. Si es que tienen dudas, responden que sí. Si es que no tienen dudas, responden que no. En el fondo, si es que hay alguna duda, la respondemos y si no, seguimos avanzando conforme a la materia, ¿verdad? Veíamos hasta acá entonces. Esta es la cronología base del periodo.
Y ahora vamos a comenzar a profundizar más en cada uno de los gobiernos, ¿verdad? Bueno, dicho eso, los demás chiquillos nos están contestando, así que vamos a seguir. Perfecto. Entonces comenzamos con el primero de estos decenios, ¿verdad? El primero de estos gobiernos, el gobierno de José Joaquín Prieto, el cual asume en 1831 y en el fondo su gobierno, ya sabemos, dura 10 años. Se inicia en el fondo de la mano de este proceso de gobierno, de este primer decenio, la organización definitiva de la República, ¿verdad? Hay que entender que el año 1833, es decir, durante este periodo, se firma la primera constitución oficial del Estado chileno. En ese sentido, de la mano de esta organización de la República, José Joaquín Prieto busca ordenar las finanzas, ¿verdad? Se abren nuevas actividades mineras y comerciales y se empieza a buscar que se instaure un flujo de dinero. ¿Por qué se busca este flujo de dinero en fondo de la mano de la producción? Principalmente para este tercer punto, que tiene que ver con que se comienza a pagar esta deuda externa que se tenía con Inglaterra desde el gobierno de O'Higgins. O sea, desde hace bastantes años atrás, al menos 20 años, ¿verdad? Asimismo, se descubre en Chañarcillo en 1832, el segundo año de su gobierno, lo cual originaría nuevas riquezas, producto de que en este lugar se podían explotar una serie de recursos que luego podían ser vendidos al extranjero, ¿cierto? Asimismo, se dicta la Constitución de 1833, dando paso, como ya hemos comentado, a la primera constitución oficial, ¿verdad?, de esta República Conservadora y del Estado de Chile, ¿verdad? Hemos conversado de que han existido tres constituciones oficiales en Chile, la primera de 1833, la segunda de 1925 y la tercera en el fondo de 1980. Y bueno, sabemos que también hoy día se está llevando a cabo un proceso constitucional en el cual se viene un plebiscito prontamente, donde en el fondo todas las personas que somos ciudadanos o ciudadanas vamos a poder participar para votar si es que creemos que Chile necesita o no necesita una nueva constitución. Asimismo, durante este periodo se da un motín militar a causa del fusilamiento de Diego Portales, ¿verdad? Diego Portales es fusilado y en 1837 se genera un motín en respuesta a este fusilamiento, ¿verdad? Y por otro lado también se abre este proceso bélico con la Confederación Perú-Boliviana, principalmente por temas de disputas de límites territoriales entre los diferentes estados. Recordar que Chile es un país vecino con Perú y con Bolivia. Y como durante este proceso de independencias y de conformación de las repúblicas o de los estados nacionales, tanto Perú como Bolivia como Chile siempre querían en el fondo ajustar un poco la situación a su beneficio, ¿verdad? Como correr un poquito las líneas de territorio para ver si logro ganar un poco más, ¿verdad? A propósito de esto se genera esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y Chile, ¿verdad? Y en el fondo, durante este proceso de este primer decenio, también es súper importante la figura de Diego Portales, quien ya recordemos que fue fusilado en 1837. ¿Por qué principalmente? Porque Portales también participa de la creación de la Constitución de 1833. Y es que tras el triunfo de los conservadores en la batalla del Ircay, el grupo que moderaba el Estado de Chile era básicamente el grupo que apoyaba a Diego Portales, ¿verdad? Y las ideas de Diego Portales fueron la base ideológica y política de la Constitución de 1833, también económica incluso. Entonces, las ideas que Diego Portales plasmó en esta Constitución eran las siguientes. La primera era que la base de cualquier sistema político debía ser el orden, ¿cierto? Se hablaba siempre de que debía existir un orden que diera paso a que el Estado pudiera controlar a la población y su territorio de la mejor manera posible. Para esto tenía que existir la soberanía, el Estado tenía que tener poder, tenía que tener un orden sobre su territorio y sus ciudadanos. Asimismo, se establecía que una sociedad como la chilena, en la que había un pequeño grupo dirigente, que sabemos que son las personas que tenían el control económico en el fondo político del país, a la par que existían una gran cantidad de personas que eran el pueblo, básicamente, que solo se dedicaban a trabajos que no tenían mucha especialidad, ¿verdad? Trabajos del campo, etcétera. Y que en el fondo, debido a que existía más gente que no estaba preparada,
en términos políticos, no estaba preparado, según Diego Portales, Chile para un gobierno democrático. Es decir, que no estaba preparado para un gobierno donde todos puedan participar. Por eso él decía que los únicos que podían participar de la política en ese momento y que se lo merecían eran las personas que estaban instruidas académicamente y que además tenían cierta capacidad económica, por cierto, ¿verdad? Asimismo, Portales decía que mientras no existiera una institucionalidad sólida y una cultura cívica, que tiene que ver con esta idea de que las personas reconozcan al Estado, lo más conveniente era imponer una autoridad fuerte. Es decir, que hubiera en el poder una persona que se pudiera imponer a los demás a través de la fuerza. Por otro lado, en este caso, esa autoridad debía ser sobria y con vocación de servicio público, ¿verdad? Sin ánimos en el fondo de buscar sus propios intereses, dejando de lado los de la nación. Dicho esto, la Constitución de 1833 se promulgó definitivamente el 25 de marzo del año 33, ¿verdad? Y los redactores del texto fueron Manuel José Gandarillas, que era un liberal, y un conservador que se llamaba Mariano Egaña, quienes en el fondo trabajaron en conjunto para lograr una constitución que pudiera quizás englobar, ojalá, las ideas de ambos sectores políticos, ¿verdad? De un sector liberal y de un sector conservador. Obviamente hay que señalar que primaron los ideales conservadores. El presidente era conservador, la república tenía un carácter conservador, Diego Portales, que fue uno de los ideólogos, era conservador, y en el fondo se agrega a José Manuel Gandarillas para un poco alivianarle la carga a los liberales, en el sentido de que los liberales probablemente venían bastante ofuscados y enojados con los conservadores. Entonces se les entrega esta participación a modo de controlar un poco esa rabia que quizás podían tener a propósito de el haber perdido la guerra del Ircay y a propósito del haber no podido seguir siendo parte oficial del gobierno, ¿verdad? Y en este caso transformarse en oposición. Dicho esto, entonces, nos encontramos con algunas características generales, en verdad, de lo escrito y lo redactado por Diego Portales. Aquí vemos la Constitución en papel y aquí vemos ya un resumen, por decirlo así de alguna manera. En cuanto a las disposiciones generales, es decir, que lo más general de la Constitución establecía un sistema de sufragio censitario, es decir, que la votación iba a ir de la mano de un censo en el cual se iba a establecer quiénes podían votar y quiénes no. En ese sentido votaban los ciudadanos y los ciudadanos solo se le entregaba en el fondo solo la ciudadanía a los hombres mayores de 25 años si es que eran solteros o mayores de 21 si es que estaban casados. Pero además tenían que contar con un patrimonio económico o un bien inmueble. ¿Qué significa esto? Tenían que tener una casa o un lugar que fuera de ellos y además tenían que saber leer y escribir. Por eso se habla de que básicamente los únicos que votaban eran las personas de la clase acomodada, eran los únicos que sabían leer y escribir y eran los únicos que tenían la capacidad económica para comprarse un bien inmueble, ¿verdad? Asimismo, se establecía la inexistencia de la incompatibilidad parlamentaria, lo que permitía en el fondo que diputados o senadores ocuparan a la vez otros cargos públicos. Es decir, que en esos años yo podía ser senador o diputado, pero a la vez ser ministro o participar de otro cargo, ¿verdad? Por otro lado, se establecía que la religión oficial del gobierno o del Estado chileno era la religión católica, apostólica y romana, con la exclusión del ejercicio público de cualquier otra religión. Es decir, que el Estado se reconocía católico, apostólico, romano, pero entregaba el derecho de libertad de religión a otras personas. Es decir, que si alguien quería pertenecer a otra religión, podía hacerlo bajo el ejercicio público, ¿verdad? O sea, bajo el ejercicio privado. En el ejercicio público no podrían hacerlo. Por otro lado, estaba en cuanto a los poderes ejecutivos del presidente de la República, establecía que duraban 5 años en el cargo y tenían la posibilidad de ser reelectos para un segundo periodo. Esto significa que todos los presidentes que existieron en la República Conservadora, que vimos que eran José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, duraban 5 años en su cargo, pero como fueron reelectos, duraron siempre 10 años. Todos ellos fueron reelectos. Luego, el presidente nombraba a los ministros y a los funcionarios públicos, entre ellos a los intendentes encargados del sistema electoral, ¿verdad? También convocaba el presidente al funcionamiento del Congreso Nacional. Asimismo, intervenía en la elección de los jueces del sistema judicial. El presidente también gozaba de facultades extraordinarias como la declaración del estado de sitio o el veto de leyes emanadas en el Congreso.
Asimismo, ejercía el derecho de patronato sobre la iglesia y comandaba a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El derecho de patronato tiene que ver con una relación en el fondo que tiene la iglesia con el Estado para trabajar juntos, ¿verdad? Todo esto eran atribuciones entonces del presidente. En este sentido, la primera constitución que tuvo Chile era bastante presidencialista, le entregaba la mayoría del poder al presidente, ¿verdad? A la figura del poder ejecutivo. Por otro lado, en cuanto al poder legislativo, la Constitución dictaba decretos y reglamentos necesarios para la aplicación de leyes, ¿verdad? Podía interpelar a los ministros de Estado, es decir, que el Senado y los diputados podían, si es que los ministros que acompañaban al presidente no estaban haciendo bien su pega, podían decirles como, oigan, no están haciendo bien su trabajo, demuéstrenme que lo están haciendo bien o cambie su manera de funcionar. Asimismo, dictaba leyes periódicas con las que se establecían anualmente los contingentes de las Fuerzas Armadas, el presupuesto nacional y las contribuciones. Es decir, que eran básicamente los que administraban los dineros del Estado en ese momento, ¿cierto? Chiquillos, con esta parte de la República, o sea, de la Constitución del 33, ¿alguna duda? ¿Algo lo que quisieran profundizar? ¿Algo que no quede claro? Si es que no hay ninguna duda, seguimos entonces. Perfecto. Vamos entonces hacia adelante. Y en el fondo, aquí nos encontramos con un esquema resumen de qué fue lo que se hizo en la Constitución del 33. En el fondo, lo que se preguntaban los nacionales de esa época era cómo se debe organizar un naciente país. ¿Cómo sentamos las bases de un país que está naciendo como Chile? Bueno, aquí aparece lo que se denomina como la solución portaliana, que tiene que ver con Diego Portales en el fondo. Y la solución de Portales, que luego se ve reflejada en la Constitución del 33, es que tenía que existir un ejecutivo, es decir, un presidente con amplias atribuciones, ¿verdad? Acabamos de leer las atribuciones del presidente y eran bastante amplias. Las libertades al mismo tiempo debían limitarse, puesto que se creía que las personas no estaban preparadas para vivir en una democracia, ¿verdad? En ese sentido tenía que haber un gobierno fuerte, la figura de un presidente tenía que ser fuerte, el gobierno tenía que ser centralizado, no podía ser federal, tenía que tener una sede central, que se transforma en Santiago, y al mismo tiempo el gobierno tenía que restablecer el orden que venía bastante colapsado a propósito de esta disputa entre pipiolos y pelucones, liberales y conservadores, ¿verdad? Básicamente, en ese caso, Chile debía dominar entonces el Pacífico Sur y rechazar la doctrina Monroe, que era una doctrina de carácter estadounidense. Y básicamente, dominar el Pacífico Sur se refería a que no tenía que entregarle el dominio político o comercial de las aguas, principalmente a Perú y a Bolivia, ¿verdad? En ese sentido, se erige un orden político que será la base del Estado hasta 1891. Es decir, que aproximadamente durante 60 años esta constitución es la que sienta las bases de cómo funciona el país desde aquí en adelante. Se dicta entonces la Constitución de 1833 y establece por un lado el poder ejecutivo y por otro lado el poder legislativo, ¿verdad? El poder ejecutivo es quien nombra a sus colaboradores, nombra a los jueces, dicta el estado de excepción y dispone del derecho a veto, que eran algunas de las facultades que veíamos del poder ejecutivo, es decir, del presidente de la República. Sabemos que son más, recién las estábamos revisando en la diapositiva anterior. Por otro lado, también nos encontramos con el poder legislativo, ¿cierto? Son quienes legislan, fiscalizan, aprueban o rechazan las leyes periódicas, entre ellas las de presupuesto, que tienen que ver con las economías del país. Aquí nos encontramos entonces con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En este caso todavía no existía este tercer poder, que era el poder judicial, sino que el poder judicial estaba un poco al alero del poder ejecutivo, ¿verdad? Vemos que el presidente era quien se encargaba de nombrar a los jueces, y de esa manera podía tener control en el fondo de este poder judicial, que no tenía todavía la independencia que posee hoy en día, ¿verdad? Que hablamos de estos tres poderes del Estado. Dicho esto, entonces nos encontramos con el segundo gobierno, el gobierno de Manuel Bulnes Prieto. Entonces, durante el primer gobierno de José Joaquín Prieto, vemos que se establece esta constitución en el año 1833 y de ahí en adelante más o menos se secunda del proceso de guerra con la Confederación Perú-Boliviana, pero no hay mucho más que relevar, ¿verdad? Lo más importante de ese periodo es la firma de esa constitución. Por su parte, Manuel Bulnes Prieto asume el año 1841, luego de los dos periodos de gobierno de 5 años cada uno de José Joaquín Prieto. Manuel Bulnes, su primer periodo también dura 5 años y luego es reelecto por un segundo periodo de 5 años también, ¿cierto?
En este sentido, los exponentes nacionales, dice, se basaron principalmente en lo propio, ¿cierto? En lo nacional. Aquí se empezó a instaurar de manera más clara una cultura nacional. Ya se hablaba de lo chileno. ¿Qué es lo chileno? Lo chileno es la bandera, lo chileno hoy día es la cueca, lo chileno es la empanada. ¿Qué era lo chileno en esa época? Se preguntaban ellos. Y en ese sentido, los exponentes, es decir, el presidente, los senadores, los diputados, empezaron a recalcar qué era lo nacional, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos un uniforme bastante ligado a lo que se conoce como la iconografía o la vestimenta nacional. Asimismo, se crea la primera escuela de preceptores, Domingo Faustino Sarmiento, quien fue el primer director de esta escuela en 1842. Para quienes no lo sepan, lo que antes se conoce como preceptores es lo que hoy día se conoce como profesores, básicamente. Entonces, cuando hablamos de esta primera escuela normal de preceptores, hablamos de la primera escuela de profesores que existió en Chile. Las escuelas normales eran prácticamente institutos donde los profesores iban a vivir y a la vez estudiaban para ser profesores, ¿verdad? Asimismo, el mismo año se creó la Universidad de Chile y también 2 años después se instauraron las formalidades para matrimonios entre no católicos. Es decir, que se reglamentó el hecho de cómo iba a funcionar el matrimonio cuando las personas que se casaban no eran católicas. Porque si es que eran católicas, quien lo reglamentaba era básicamente el Estado, ¿cierto? O sea, la Iglesia, disculpen. Asimismo, durante este periodo de Manuel Bulnes Prieto hubo un boom, por decirlo de alguna manera, de lo que conocemos como un movimiento intelectual. A propósito de la llegada de algunos ideólogos de fuera, principalmente de Bolivia y de Perú, y a la vez de la creación de esta Escuela Normal de Preceptores y de la creación de la Universidad de Chile, comienza todo un movimiento intelectual de 1842 en adelante, el cual comienza a estructurar las bases de la cultura nacional, ¿verdad? Y por último, nos encontramos con el periodo de gobierno de Manuel Montt Torres, y con esto ya damos por finalizada la clase de hoy día, o vamos dando por finalizada más bien la clase de hoy día. Nos encontramos entonces que entre 1848 y 1856 hubo un boom de la prosperidad minera y agrícola. El país empezó a crecer, la economía del país empezó a establecerse y a cimentarse mucho más en el sentido de que tanto estas nuevas manifestaciones o prosperidades de la minería y de la agricultura fueron dando cierta capacidad económica al país, ¿verdad? En ese sentido, hay una apertura del yacimiento de carbón en Lota, a propósito de los esfuerzos de Matías Cousiño, que era un empresario de la época, ¿verdad? Luego, el primer año de gobierno de Manuel Montt Torres, es decir, el 51, se inauguró el ferrocarril de Copiapó a La Calera, o sea, a La Caldera, que era básicamente uno de los avances más importantes para el país. Hay que recordar que el ferrocarril es sinónimo de progreso, es sinónimo de tecnología, es sinónimo de avances tecnológicos. Y como tal, en el fondo, el ferrocarril en este sentido nos trae una serie de avances en cuanto a la distribución de los recursos naturales. Recordar que a través del ferrocarril podemos movilizar una gran cantidad de toneladas de productos que luego pueden ser comercializados. Y eso trajo grandes beneficios económicos para el país. Asimismo, se empieza a construir FFCC a Valparaíso y al sur. Es decir, que los ferrocarriles no solo quedan en este trayecto entre Copiapó y Caldera, sino que además se empieza a construir un ferrocarril que va desde Santiago hasta Valparaíso y además al sur, principalmente a la zona de Concepción. Asimismo, se instala lo que se conoce como el telégrafo, a través del cual se empiezan a enviar mensajes desde distintas partes del país, lo cual también trae una serie de avances sumamente considerables para la organización, en el sentido de que ya las comunicaciones no iban a ser tan lentas como antes, que se tenía que hacer todo por carta, ¿verdad? Asimismo, se crea el Banco de Chile, primer banco nacional, y también se crean las casas hipotecarias, ¿verdad? A propósito de este avance en la tecnología y la economía, entonces se empieza a dinamizar y se empiezan a abrir nuevas casas comerciales, básicamente, como el Banco de Chile y las casas hipotecarias. Perfecto, aquí tenemos las actividades con las que vamos a trabajar, pero esto es para la próxima semana. Eso sería entonces, chiquillos, las clases de hoy. Si es que no queda ninguna duda, ninguna consulta
con alguno de los 3 periodos en el fondo que vimos, estos 3 decenios. Respecto a la pregunta de Patricio, esta semana no tenemos guía, justamente. Esta semana es solo trabajo de contenidos. La próxima semana comenzamos con la segunda guía de trabajo. Pero hoy día es solo la clase de contenidos. Así que estos minutitos que nos quedan básicamente serían para que ustedes me hagan saber si es que tienen alguna duda. En caso de que no tengan ninguna duda, damos por finalizada la clase. Justamente, Patricio, es una semana con guía, una semana sin, una semana con, una semana sin. Incluso puede llegar un momento en el que quizás hagamos alguna actividad en la que puedan trabajar una guía todo un mes, pero eso depende de los contenidos que vamos a ir viendo. Estamos planificando un poco respecto a eso. Perfecto, entonces Camila, Patricio, Alan, que tengan muy buen día, que estén muy bien y nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana tenemos convivencia social y consumo y calidad de vida, chiquillos. Así que mañana estamos hablando. Que estén muy bien y hasta mañana.